tanto de mi pareja como mi madre, como los familiares más cercanos, me vieron el primer día y era como, te veo perfecto. Ya no me acuerdo cómo la tenías antes. Y si tú no le enseñabas una foto y le decías, mira, esto era antes, esto es ahora, dicen, ostras, pues vaya cambio, sí que es verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Pero en el día a día, hola, ¿qué tal? 2 besos, la primera vez que me fueron, y es que eres tú, te veo, o sea, Claro, no veo nada. Supongo que también se esperaban algo como más claro, distinto, ¿no? Pero es tan notorio el cambio que incluso a veces amigos o gente cercana, si no se lo dices, no se dan cuenta, totalmente, ¿eh? totalmente. Ujú, Y todo y que tú, pues, era muy pronunciado, ¿no?, la ujú, jiba que tenías, ujú. pero el cambio es tan natural que para mucha gente le queda como que no ha pasado nada, ¿no? Sí, 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 correcto. Hola, Oriol, encantado de tenerte aquí. Nos gustaría que nos explicaras tu experiencia en la intervención que realizaste con nosotros de rinoplastia. Ujú. Entonces, antes de empezar, dinos, antes de conocernos y de operarte, ¿cuánto tiempo estabas pensando en operarte la nariz y dar ese cambio que tenías ganas? Vale. A ver, yo desde realmente bastante pequeñito, ¿no? Yo tuve una primera intervención en la nariz cuando era todavía un chico, te diría 10 12 años, entonces pues todavía quizá no tenía tanto uso de razón a nivel estético y demás, pero cuando fui creciendo, digamos, en la adolescencia, pues sí que empecé a darle ya, ¿no?, más vueltas, las fotos, sobre todo lo que sería, ¿no?, de perfil, y te diría que llevaba bastante tiempo, bastantes años. Tampoco era algo que me limitara del todo, pero siempre tenías esa puntita, ¿no?, como de complejo, de decir, ostras, me gustaría, pues, por así decirlo, volver a un poco a la nariz que tenía antes de la primera operación, ¿no? Vale. Había visto algunas fotos de más chiquitito y sí que era como muy distinta. Entonces, pues te diría que quizá 5 o 6 años tranquilamente, que le iba dando vueltas, pero sí que es verdad que no terminabas de dar el paso, ¿no? No encontrabas el momento. La siguiente pregunta es, ¿cómo decidiste que este era tu momento? Es decir, ¿qué es lo que te dio el paso? ¿Que ha cambiado la técnica? ¿O buscaste porque te lo tenías decidido igualmente? Yo lo tenía bastante decidido, sí que es verdad que por redes sociales a vosotros os había encontrado y quizás, ya te digo, pues quizá 2 años, 2 años y algo antes de la operación. Entonces sí que también me ayudó cuando hice el clic y dije, ahora es el momento. Además, también hay que decirlo, este año me casaba en octubre, Importante. en octubre y Mm. decía, ostras, todas las imágenes, fotos de la boda, pues me gustaría ya tener este tema no solucionado. Entonces fue un poco el clic y dije, vale, pues tengo que hacerlo con tiempo, me caso en octubre, pues esto a principios de año tiene que quedar hecho, ¿no? Entonces ya di el paso a contactar. Sí que es verdad que en el año anterior ya estuve aquí, hicimos la primera visita y demás. Luego me demoré unos cuantos meses porque tuve pues, preparativos de boda, además líos con el trabajo, pero era el momento. Entonces, pues ese fue el clic. Ujú. Pues fantástico, ¿no? La boda, que el La cambio, boda, cuando estupendo. ves las fotos de la boda Sí, es como, sí. ¿no? No, no, me las pasaron hace pocas semanas, luego también el vídeo, no, muy contento con Claro, el resultado, sí, sí. fantástico. Vale, como sabes, nosotros hacemos la intervención con un enfoque diferente, ¿no? Ujú. Buscamos la naturalidad en los resultados, hacemos sedación. De todos estos factores, ¿cuál es el que a ti te decidió para hacerlo con nosotros? ¿O cuál es el que estabas buscando para hacerlo? Pues yo te diría que sobre todo al final a mí he estado en quirófano otras veces anteriores, entonces tampoco me daba demasiado reparo, demasiado miedo, pero sí que es verdad que buscaba algo en el que el postoperatorio fuera lo más corto o indoloro, por así decirlo, posible, porque me quería incorporar rápidamente al trabajo. Por responsabilidades y demás no me puedo permitir estar mucho tiempo fuera, entonces pues buscaba algo con lo que pudiera seguir con mi vida normal, por así decirlo, rápido, ¿no? Y al final creo que me operé un jueves, el viernes sí que me lo tomé de fiesta y el lunes estaba en la oficina trabajando. Evidentemente, pues tienes ligeramente el hinchazón y demás, pero me permitió trabajar todo el día sin problema. Entonces esto fue una cosa que me hizo decantarme por esta operación, ¿no? Y después también el tema de, como bien sabes, yo ya venía de una rinoplastia de hacía mucho tiempo, la técnica, como bien también me explicaste tú y como estuve viendo, pues es muy distinta
y eso también me ayudó, ¿no? Porque al final de la que venía, pues el postoperatorio, el hematoma que se te generaba a nivel de dolor, pues también fue como más importante, por así decirlo. O sea, no Entonces, se parecen nada, ¿no? nada que ver. Y ya te digo, era más chiquitito, pero sí lo recuerdo y nada que ver, nada que ver. ¿Cómo Muy fue el distinto. hematoma después de la intervención? En este caso hubo algo de hematoma, sí que hubo algo. Realmente viernes, sábado y domingo, que fue el fin de semana, sí estuve como más hinchado y hubo un poco más de hematoma. Luego el lunes, martes, aún se veía el hematoma a nivel color, a nivel azul, un poco más morado, pero a nivel hinchazón, pues ya me había bajado mucho. Y a nivel de dolor, pues no hubo dolor. Los primeros días, evidentemente, un poco de molestia por el hinchazón, pero bastante más ligero que lo que recordaba de la primera vez. No, muy llevadero. Muy llevadero. Pasamos a otro tema, ¿no? Venga. ¿Cuándo fue el primer momento que dijiste, oye, de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Porque me has hablado de la boda, ¿no? Con la Ujú, foto. ujú. O antes, cuando te viste y dije, jo, es de las mejores decisiones que he tomado, ¿no? El cambio estético, cómo me veo. Pues ahora me veo muy bien y muy contento y al final es algo que tenía claro, ¿no? Al final yo creo que también es distinto, s- o al menos yo así lo veía, si yo, por así decirlo, hubiera nacido con esta nariz, a lo mejor te lo tomas distinto, pero yo sé cómo la tenía y tengo fotos de antes de la primera operación, que al final eh, fue algo más funcional en ese caso, la primera Ujú. operación, más que por estética, pero claro, de lo funcional pues varió lo estético, ¿no? Y al final yo decía, ostras, yo quiero volver a tenerla natural o como la tenía antes, ¿no? Al final no era mi nariz la que me habéis dejado, ¿no? Entonces era como incluso un puntillo este de, ostras, me la Exacto. me la habéis cambiado, ¿no? Y, y claro, entonces ahora después de ver los resultados y demás, pues claro, muy contento. Sí, sí, Vuelves a totalmente. tu normalidad. Vuelvo a mi normalidad o la que era más mi nariz anteriormente, ¿no? De todo el proceso, y Ujú, más teniendo en cuenta que tú ya pasaste ujú, una rinoplastia muy ujú. pequeño y que además solo era funcional y esta pues sea funcional y estética, ¿qué es lo que más te sorprendió de todo? Durante El posoperatorio, ¿no? el postoperatorio. Pues yo diría que sobre todo el tema de cuando me retiré yo mismo el tapón, nada, que fueron 12 horas después, creo que la mañana siguiente, después de la operación, que, y vuelvo con perdón, pero a lo mismo, claro, yo recuerdo de haber llevado los anteriores tapones una semana y media, un tapón hasta aquí arriba y que me fui a la clínica donde me lo retiraron y lo pasé fatal, o sea, me dolió muchísimo, no sé si porque estaba ya todo como más Muy seco, por seco, así de, sí, sí. me dolió muchísimo y lo pasé fatal y me levanté a la mañana siguiente con el prospecto que decía 12 horas después ya te puedes retirar los tapones tú mismo en casa y digo, bueno, a ver, vamos A ver qué pasa a ver ahora. qué pasa ahora, ¿no? Y fue ahí con mi mujer y demás y empecé a quitar, digo, oye, si no me duele, si esto sale bien, y nada, y me lo quité y digo, ostras, digo, qué bien, Y nada. solo pensar en volver a estar 12 días con eso ya es Sí, sí, impensable, sí, ¿no? sí, sí, no, totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso fue como un shock, Como un shock de ¿no? decir, ¿cómo ha De cambiado decir, todo, ¿cómo ha no? cambiado ¿Cómo ha todo? cambiado todo, Nada no? que ver totalmente, sí, sí, sí. Bueno, em, más allá del Ujú, cambio físico y que ahora respiras mejor y que te encuentras mejor, ujú. a nivel personal te ha cambiado mucho, te ha dado más seguridad, más tranquilidad, puedes hacer las fotos. Yo creo que sobre todo, más que nada, a nivel, sobre todo las imágenes, ¿no? Al final yo a mí mismo, pues no me veo en el día a día, ¿no? Y al final la gente que me rodea, pues supongo que ya al final ya está acostumbrada de verme, ¿no? Pero yo sí que, pues con mi pareja, donde sea, con los colegas o lo que sea, te hacías una foto y cuando salías, sobre todo en ese caso, de perfil de cara, no lo notaba, pero de perfil, mi pareja, ostras, esta no la subas a las redes sociales, ostras, esta no me gusta mucho, esta bórrala que no. Y ahora es como, bueno, házmela Lo que quiera, no tengo que desde estar donde quieras, preocupado por todo esto, ¿no? está bien, me gusta, está perfecto. Entonces,
digamos que antes no es tampoco algo que me afectara muy profundamente, ¿no? Y tuviera un malestar muy serio, pero sí que es verdad que en este sentido, a nivel fotografías, a nivel sí que me daba un poquito, ¿no? Como más de complejo decir, ostras, no subas eso, no quiero Claro, eso que... hubiera sido un hándicap para el día de la eh, boda, ¿no? Totalmente, el día Hubiera de la sido el boda, día de la boda, a ¿no? ver Y cómo me pongo, ¿no? además cuando yo le dije, ¿no? A mi mujer, a mi actual mujer, le dije, ostras, el día de la boda, ¿cómo lo haremos? Porque yo estas fotos, si me las hacen así, no las vas a colgar en ningún sitio. Y ella me dijo, oye, ya fuiste a hacer la visita, llama y hazlo ya. Digo, porque en la boda yo voy a subir las fotos, o sea, ya Claro, tú te no vas a espabilas, dejarle ¿no? sin fotos, pobre. Y tal cual, pero así fue, así fue. Y algo que yo le digo a mis pacientes, ¿no? Que realmente la filosofía es de un cambio como muy natural, Ujú. como... Entonces, ¿en qué momento tú sentiste que esa nariz era la tuya y no la anterior? Es decir, el cambio, tanto para ti como para la gente que te rodeaba, ¿fue muy drástico o la gente te vio enseguida muy No, natural? totalmente. O sea, yo la primera vez que me quité, me bajó un poquito el hinchazón y me hice la primera foto, digo, perfecto, esta es mi nueva nariz y, o sea, no me veía extraño en las fotos ni en el espejo. Y a nivel tanto de mi pareja como mi madre, como los familiares más cercanos, me vieron el primer día y era como, te veo perfecto. Ya no me acuerdo cómo la tenías antes. Y si tú no le enseñabas una foto y le decías, mira, esto era antes, esto es ahora, dicen, ostras, pues vaya cambio, sí que es verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Pero en el día a día, hola, ¿qué tal? Dos besos, la primera vez que me fueron, y es que eres tú, te veo, o sea, Claro, no veo nada. Supongo que también se esperaban algo como más claro, distinto, ¿no? Pero es tan notable el cambio que incluso a veces amigos o gente cercana, si no se lo dices, no se dan cuenta. totalmente, ¿Eh? totalmente. Ujú, Y todo y que tú pues era muy pronunciado, ¿no? La ujú, jiba que tenías. ujú. Pero el cambio es tan natural que para mucha gente le queda como que no ha pasado nada, ¿no? Sí, 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 correcto. ¿Qué edad tienes ahora? Yo tengo 27. 27. Si pudieras tirar atrás, claro, te esperan a los 10. ¿Te hubieras A los operado antes? Seguramente, seguramente sí. Porque Sí, sí. seguramente de esos de adolescencia hasta los Claro, desde 27. cuando le empezaste a dar más importancia, que es quizá pues cuando tenías 18, 17, 18, que le empezabas a dar vueltas y tal, empiezas a buscar información, quizá a los 23 pues así ya lo hubiera hecho. Y tengo 27, pues son estos 4 años de Bueno, tres diferencia, cuatro incluso años. 5 que lo podría haber realmente hecho antes. Sí, sí, Última pregunta, ya estamos acabando. sin problema. Eh, Antes de decidirte por mí, Ujú. visitaste otros cirujanos y un poco como diciendo, oye, pues me operé contigo por esto, o vi otros, o un poco para que nos expliques pues, un poco el proceso hasta que te decidiste a operarte con nosotros, ¿no? Pues la verdad es que no miré Qué bien, otros, qué bien. no miré más, la verdad. O sea, el contenido o a través de donde yo os encontré redes sociales, sobre todo Mm. Instagram, y al final pues me empezaron a salir algunos vídeos donde salías tú o haciendo también pues las mismas entrevistas que me estás haciendo hoy a mí o testimonios de ¿De gente? gente, correcto, imágenes y demás y pues me dio confianza desde el primer momento. Hice la primera visita, nos vimos aquí, me dio también confianza y al final, bueno, la explicación de la técnica, del postoperatorio y demás, y al final, Todo digo, cuadraba. todo me cuadra, todo me convence, no necesito tampoco más. Al final, Perfecto. bueno, la clínica también tiene renombre, entonces, bueno, yo creo que estaba en el lugar adecuado y en Bueno, principio, pues en pues principio estamos aquí, parece que sí, ¿no? yo creo que sí, que perfecto, todo estupendo.